Hoy nos toca desarrollar lo que sería patología del cuerpo uterino y endometrial, ¿sí? Antes que nada, me gustaría que vayan dejando, por favor, sus presentes por vía chat para que quede registrado, por favor. Juan, Erika, Eugenia, María José, muy bien. Veo que ya están poniendo presentes. César, Elena, también. Excelente. Aguardo 3 minutitos más y completamos 6:10 y vamos a iniciar después la clase, ¿está? Doctora, ahora estamos avisando en el grupo también, por si acaso. Ok, genial. Eh, ¿Qué tal el examen? Y ¿Rindieron ya? el próximo sábado recién es el examen, doctora. No, para el, ¿cómo les digo? Ustedes me dijeron que tenían examen antes también. Ah, sí, el de hoy. Ujú. Y seguro que bien, esperamos. Sí, qué bueno, ¿verdad? Yo creo que sí. El sábado rinden, ¿qué rinden? ¿Qué tema? Y este sábado no tenemos examen todavía. El próximo recién rendimos gineco. Gine. Ya. Genial. Bueno, entonces ahora vamos a estar justamente desarrollando ya la patología ginecológica. El jefe creo que dio infecciones pélvicas, creo, si mal no escuché. Yo ya les alcé de igual manera la clase en forma sincrónica de aquella que intenté dar, pero por interferencias eh, con internet o no sé qué fue el problema, pero no pudimos desarrollar ese acuerdo. El sábado, para los que se conectaron, alcé la clase teórica en forma asincrónica, ¿sí? Para que lo puedan ver. Era solamente netamente miomas. Hoy vamos a estar hablando de lo que sería mioma, hiperplasia y pólipos, ¿sí? Endometriales. Bueno, voy a ir compartiendo ya la pantalla, ¿sí? Y a medida que vamos desarrollando, si es que alguien se quiere acoplar, vamos a ir aceptando nomás. Un poquito. ¿Se observa la diapositiva, chicos? Sí, doctora, se puede ver. Ok, excelente. Bueno, como le iba diciendo, hoy día vamos a hablar sobre las patologías del cuerpo uterino y del endometrio. Empezamos con el mioma. El mioma es un tumor benigno que está compuesto fundamentalmente de fibras musculares lisas. Son los tumores más frecuentes justamente de todo el tracto genital femenino y probablemente el tumor benigno más habitual en la mujer. Su mayor incidencia lo observamos entre la edad de 35 y 54 años de edad y se supone que corresponde dentro de los tumores benignos el 90% de los casos. Ahí estamos. Continuamos. Ok. Y los miomas suelen ser múltiples en la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Su etiopatogenia aún se desconoce, pero se acepta que tanto los estrógenos como la progesterona ayudan para aumentar el tamaño de estos miomas, ya que tienden a involucionar una vez que se llega a la menopausia. Por eso se cree que tienen influencia, ¿sí? Pero una causa así como tal todavía se desconoce. Los miomas se clasifican según su localización. Tenemos los miomas subserosos, intramurales y submucosos, ¿sí?
Entre ellos, el más frecuente es el intramural, que se observa en un 55% de los casos, el subseroso, que le sigue en frecuencia, 40%, y el menos frecuente es el submucoso, en un 5 a 10%, ¿sí? Podemos ver en esta imagen miomas subseroso, mioma submucoso, ¿sí? Igual que esto, y los intramurales, ¿sí? Este sería subseroso igual también. De entre estos tres, el más frecuente es el intramural. El que más sangra es el submucoso, ¿sí? Pero por suerte es el que es menos frecuente, ¿sí? Este que ven aquí abajo, que dice pediculado o mioma parido, es un tipo de mioma submucoso, solo que es pediculado, ¿ven? El pedículo que tiene, ¿sí? Y como sale protruyendo por el orificio cervical interno y externo hacia la vagina, se lo conoce como mioma parido, ¿sí? Generalmente sacamos por torsión. Los miomas subserosos están situados bajo el peritoneo visceral uterino y pueden alcanzar gran tamaño, siendo por su localización poco sintomáticos. Los miomas intramurales son los más frecuentes y proliferan en la proporción central del miometrio, como habíamos visto en la imagen anterior, ¿sí? En la parte central, ¿sí? Y los miomas submucosos hacen protrusión en la cavidad uterina, por lo que son los más sintomáticos. Por suerte son los menos frecuentes, 5 a 10%, pero son los más sintomáticos, ¿sí? Pueden ser pediculados y prolongarse a través del orificio cervical, y en ese caso hablamos de un mioma parido, como habíamos dicho y visto en la diapositiva anterior. Estos miomas pueden sufrir ciertos cambios degenerativos, ¿sí? Que son debidas a alteraciones vasculares, infecciones o degeneraciones malignas muchas veces, ¿sí? Y esas degeneraciones pueden ser degeneraciones hialinas, quísticas por calcificación, degeneración roja y las malignas. Bueno, la degeneración hialina es la más frecuente, se observa en el 65% de los casos. En esta degeneración ocurre que se sustituye el tejido miomatoso por un material hialino acelular, y esto sucede con mayor frecuencia en los miomas subserosos, ¿sí? Que eran los segundos en frecuencia. La degeneración quística se observa en el 4% de los casos, en donde se puede observar el tejido hialino licuado y formando de esa manera cavidades quísticas, ¿sí? La degeneración por calcificación se observa en el 4 a 10% de los casos y es más común en las mujeres menopáusicas, al igual que la atrofia miomatosa, ¿sí? Entonces, el tipo de degeneración por calcificación se observa más en la menopausia, ¿sí? La degeneración hialina se puede observar más en los miomas subserosos. Aquí tenemos en esta imagen una degeneración hialina, ¿sí? Este es un aspecto macroscópico del mioma con degeneración hialina y este es un aspecto microscópico, ¿sí? La flecha está indicando cómo se puede observar menor densidad celular, ¿verdad? Con la degeneración, y se ve una matriz lleno de eosinófilos amorfos, ¿sí? Tenemos aquí una degeneración quística y una degeneración calcítica, ¿sí? Que eso se llama en la menopausia. La degeneración roja es una forma de degeneración por necrosis que ocurre cuando el mioma crece mucho en poco tiempo, ¿sí? Produciéndose de esa manera un infarto a nivel muscular agudo que provoca dolor e irritación peritoneal. Es la degeneración más frecuente durante el embarazo, ¿sí? Entonces será más frecuentemente durante el embarazo la degeneración roja. Y por último, la degeneración maligna o sarcomatosa es poco habitual. Se observa, por suerte, en un 0.5% nada más de los casos. Y en cuanto a la clínica de una paciente con mioma, alrededor del 50 al 80% de los miomas son asintomáticos, siendo un hallazgo casual en la exploración ginecológica o en una ecografía. ¿Por qué? Porque generalmente dijimos en inicio que qué tipo de mioma era más frecuente. A ver, ¿se recuerdan? Mencionamos que había tres tipos: subseroso, intramural y submucoso.
¿Cuál era más frecuente? El intramural. El intramural. Perfecto, 55%. En segundo lugar, el 40% le teníamos al... ¿Qué tipo de mioma? Mioma subseroso, ¿sí? Y el subseroso dijimos hace rato cuando estábamos definiendo que justamente era frecuente en segundo lugar después del intramural, pero era asintomático. Por eso nos dicen, el intramural es el más frecuente, en su mayoría también son asintomáticos, pero pueden también producir ciertos síntomas como sangrado, ¿verdad? Pero entre los dos, eh, la mayoría no presenta síntomas, por eso que nos dice que alrededor del 50 al 80% son asintomáticos y son muchas veces hallazgos casuales en los controles ginecológicos anuales, ¿sí? En caso de que sí se presenten síntomas, la clínica va a variar según la función del tamaño, si es grande o pequeño. Evidentemente, cuanto más grande, más síntomas va a tener, sobre todo si es en el caso de un intramural, ¿sí? En el caso de un submucoso, desde el tamaño pequeño ya causa sangrado, ¿sí? Sangra bastante. Depende de la localización, evidentemente, ¿verdad? Si es un intramural, un submucoso o un suceroso, ¿sí? El suceroso sangra más que el submucoso sangra más que el suceroso y el intramural más que el subseroso. También depende del número de miomas. Cuanto más miomas, más molestia van a haber, ¿sí? En cuanto al sangrado, la hemorragia uterina es el síntoma más frecuente de pacientes con mioma. Las más intensas son las que se deben a miomas submucosos, como habíamos dicho ya anteriormente, aunque los miomas intramurales también pueden producir metrorragia. Suelen provocar un aumento en la cantidad y en la duración de la menstruación, que sería menometrorragia, y es más raro que ocasionen sangrados intermenstruales irregulares los miomas, ¿sí? En cuanto al dolor, puede ser crónico y persistente, con sensación de pesadez, puede ser un dolor agudo originado por la torsión de un mioma que sea pediculado. Y en los miomas submucosos también es posible que aparezca un dolor asociado a dilatación cervical por contracciones dolorosas en el caso del mioma parino, ¿sí? También puede haber síntomas de compresión en el caso de que el aumento del tamaño del útero puede comprimir, producir compresión de los órganos vecinos, como en el caso de la vejiga, el recto, el uretra, el intestino, y eso produzca dolor. También si la paciente, como citamos el primer síntoma que hablamos, era la hemorragia uterina, en el caso de que la paciente esté con una menometrorragia, o sea, aumenta el sangrado en cantidad y en volumen, esté con dolor, todos los síntomas que citamos, que va a sobrevenir si la paciente sigue sangrando y no para su sangrado, o mensualmente sangra por muchos días y anteriormente no sangraba así, entonces va a empezar a anemizar, ¿sí? Y la anemia es frecuente que sea macrocítica hipocrómica secundaria a la hipermenorrea justamente. Y es posible que exista también poliglobulia, así como trombocitos, ¿sí? Los signos y síntomas que puede presentar la paciente entonces son hemorragia uterina, sangrado menstrual excesivo, periodos menstruales largos porque aumenta en la duración y en la cantidad el sangrado, dolor durante el coito, aumento del peso, hinchazón y dolor a nivel del abdomen, complicaciones durante el embarazo y el parto, que vamos a hablar enseguida entre lo que es relación de mioma y embarazo, y necesidad muchas veces de ir a orinar con frecuencia en el caso de que el mioma vaya aumentando de tamaño con rapidez, lo mismo que el útero, y comprima la vejiga, ¿sí? Justamente, la Doctora, relación que hay entre... Sí,
Nosotros, ¿cómo, o sea, cómo podemos preguntarle, por ejemplo, a la paciente, cómo saber si es que el sangrado que tiene ya es anormal para el periodo menstrual normal? Y tenés que preguntarle cómo generalmente menstrua. Sí, generalmente la paciente te va a decir, sos primero, le decís, ¿sos regular o irregular? Muchas veces hay pacientes que saben lo que significa ser regular e irregular y te dicen, soy irregular. Para corroborar si realmente es regular, vos le haces una pregunta dirigida y le decís, ¿menstruas cada mes? Sí, menstruo cada mes. Ah, ¿cada cuánto menstruas? Y algunos te dicen, siempre menstruo la misma fecha. Y hay gente que piensa que porque menstrua cada mes y la misma fecha, por eso nomás es regular. Y hay gente que menstrua cada mes, pero menstrua el 5, después menstrua el 10, después menstrua el 15, pero cada mes menstrua una vez. También es regular. Solo que la primera tiene un ciclo de 30 días y la segunda tiene un ciclo de 28. Significa que evidentemente la que tiene ciclo de 28 no va a menstruar siempre el mismo día. ¿Sí? Pero de igual manera es regular. Entonces, eso nosotros como médicos manejamos, entonces le hacemos preguntas dirigidas a la paciente. Ya le preguntamos, ¿menstruas cada mes? Sí, menstruo cada mes. ¿Cada cuánto menstruas? Algunas exacto te dice, aquella que es así súper cuidadosa te dice, yo menstruo cada 28 días, doctora, o cada 30 días. Son pocas las que te van a venir así. Entonces vos le vas guiando. Una vez que te dice si es regular o irregular, le preguntas, ¿cuántos días sangras o cuántos días menstruas? 3 días por lo mucho. El cuarto ya manchita, nomás ya doctora. O si no te dice, y bueno, cuando empecé, doctora, yo menstruaba 8 días. Si es una paciente que ya tuvo hijos, te dice, después de tener mi hijo, ya menstrué 4 días nomás, doctora. Y ahora tenés que preguntarle igual, porque muchas veces te cuentan cómo empezó y cómo era antes, pero no te dice del momento y a veces obviamos cosas ahí, porque muchas veces, y ahora menstruo ya 8 días, doctora, y con coágulos, pero este mes nomás. Entonces ahí te dan indicios para que vos les vayas solicitando al menos un hemograma y una ecografía transvaginal, ¿sí? Para que justamente por ecografía veamos si hay miomas, algunos quistes en el ovario o en el cervix, si hay algo, ¿verdad? O si cómo está el endometrio, para mirar, hacer un panorama de todos los órganos internos, ¿sí? Pero siempre vamos consultando. Si te dice, generalmente menstruaba 3 a 4 días y ahora, doctora, menstruo 8 días, pero uso más toallita. Antes usaba, de un paquete usaba 3 toallitas nomás, doctora, y ahora uso un paquete. Entonces, evidentemente, aumentó la cantidad, o sea, el volumen de sangrado y también los días. Y así vos vas viendo, ¿verdad? Si corresponde solo a una hipermenorrea o si es una menometrorragia. ¿Se entiende? Sí, doctora, gracias. Vale. Bueno, en cuanto a lo que es embarazo y mioma, en cuanto hay muchos tabúes, ¿verdad? Hay gente que piensa que tiene mioma y ya no se puede embarazar. Muchas veces lo que pasa es cuando tenemos mioma submucoso en gran cantidad o a nivel de lo que sería el endometrio, cuesta embarazarse, ¿verdad? O se embarazan y pierden. Muchas veces tenemos miomas a nivel de cervix, entonces mantiene abierto el orificio cervical interno y externo. Entonces, a medida que se va formando la bolsita, quiere caer. ¿Por qué? Porque no se encuentra cerrado el orificio, ¿verdad? Entonces no le mantiene adentro. Pero generalmente suelen ser esas las causas y no justamente el mioma como tal, ¿sí? También muchas veces lo que producen, que vamos a ir viéndolo más adelante, son dificultad para que el bebé vaya creciendo normal en el sentido que tiene poco espacio, porque el útero, toda la parte del músculo del útero que no tenga mioma va a extenderse y crecer a medida que va creciendo el saco gestacional y el embrión, ¿verdad? Pero la zona donde tenemos el mioma, que es pura fibra, no se extiende, es duro. Entonces, como no se estira, algunos aumentan de tamaño, ocupan más espacio, entonces el bebé tiene menos espacio para crecer y tiende muchas veces inclusive a tener una restricción del crecimiento, ¿verdad? En algunos casos.
pero no todos, ¿sí? Solo pocos. En cuanto a la infertilidad, el mioma puede impedir la fecundación o la implantación, dependiendo, ¿verdad?, del sitio de localización, y el riesgo de aborto está en aumento, ¿sí? En cuanto al crecimiento, el 20% de los miomas crecen durante el embarazo y regresan tras el parto, sugiriendo de nuevo una fuerte influencia hormonal, ¿sí? En cuanto a la degeneración roja, dentro de los tipos de degeneración dijimos que la degeneración roja es la que se observaba más en la embarazada. Por el rápido crecimiento del mioma, suelen aparecer durante el embarazo este tipo de degeneración. Y en cuanto al parto, está aumentada la incidencia de parto pretérmino, abrupto placental, anomalía de la presentación fetal, como les dije, como le cuesta movilizarse el bebé dentro a medida que va creciendo. Generalmente inician en pelviana y durante el desarrollo van moviéndose, se van poniendo oblicua, transversa, de nalga. Algunas se mantienen en podálica, otras se ponen cefálica. Pero si tenemos un mioma de gran tamaño que ocupa la cavidad endometrial, entonces le deja poco espacio y muchas veces se predispone a presentaciones anómalas, ¿sí? También a dolor, distocias dinámicas, retención de placenta, entre otras cosas. Si la situación baja del mioma impide el parto vaginal, estará indicada la cesárea, aunque puse entre paréntesis, no hay consenso y no parece adecuado hacer una miomectomía en la cesárea, ¿sí? Porque muchas veces van a escuchar y van a llegar a ustedes pacientes que dicen, no me puede sacar solo el mioma, doctora, y no me saca mi útero, ¿verdad? Porque muchas tienen miedo de la histerectomía, a pesar de tener una paridad satisfecha y demás. Generalmente la miomectomía más se opta en hacer en aquellas pacientes jóvenes que aún no tienen hijos, o aquellas que tienen uno o dos hijos y aún desean tener más hijos, ¿verdad? En ellas se optan, pero dependiendo del tipo de mioma. Evidentemente, si es un mioma intramural, no le vamos a poder hacer eh, una miomectomía. Generalmente se hace más en los miomas paridos, ¿verdad? O un mioma subseroso, ¿sí? Que se encuentra bien por debajito nomás del peritoneo visceral. Y esa se encuentra encapsulada y es fácil de sacar. Hay que recordar que una mujer a la que se le ha realizado miomectomía tiene mayor riesgo de placenta previa o de rotura uterina, ¿sí? El diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, la sintomatología orienta y por tracto bimanual vamos a detectar muchas veces si es grande el tamaño del mioma y el útero también que va creciendo. Vamos a poder tratar con la mano hábil abajo y la mano izquierda, si somos diestras, en el abdomen para poder sentir si es grande el tamaño del mioma, ¿verdad? También podemos sentir la consistencia, si es dura o blanda. Se palpan mejor los miomas subserosos que son accesibles a la exploración. ¿Por qué? Porque se encuentran por debajo mismo de lo que sería el peritoneo visceral, como les había dicho. Le vamos a solicitar una ecografía a la paciente, que es el método más útil, ya que es posible determinar su tamaño, la localización y muchas de sus complicaciones. En ocasiones se puede completar el estudio con resonancia magnética, sobre todo si se piensa en realizar una embolización como posible tratamiento. La histeroscopía generalmente nos sirve ya tanto para diagnóstico y tratamiento en caso de que tengamos miomas submucosos, ¿sí? Para mioma submucoso podemos usar como tratamiento la histeroscopía. Como le había dicho, la mano hábil para tratar y la mano no hábil en el abdomen, ¿verdad? Para poder sentir el mioma si es que nos permite, ¿verdad? Si es de gran tamaño. Y los métodos auxiliares diagnósticos que solicitamos, en primer lugar, ecografía, histeroscopía
Y de última, resonancia, ¿verdad? No siempre vas a pedir resonancia, generalmente con una ecografía es más que suficiente. En los centros donde se encuentra histeroscopía, contamos con histeroscopía y pedimos también, ¿verdad? Pero generalmente lo más accesible es, y menos costo, ecografía y examen físico. El tratamiento va a depender de la sintomatología y del deseo de gestar todavía y del tamaño del útero, ¿sí? Puede ser expectante, quirúrgico, con una histerectomía, por ejemplo, embolización o un tratamiento médico, ¿sí? Acá vemos justamente la embolización, la miomectomía, que generalmente dijimos que vamos a realizar más en un mioma subseroso, y la histerectomía, ¿sí? Cuando optamos por un tratamiento quirúrgico de entrada, cuando crece rápidamente el mioma, cuando sangra mucho la paciente que anemiza y cuando duele demasiado y no cede con analgésicos comunes. Solamente en esos 3 casos está indicada la histerectomía, ¿sí? Si no duele, no sangra y no crece, no se toca, ¿sí? ¿Cuándo vamos a realizar una conducta expectante? Se realiza una conducta expectante en pacientes embarazadas, cuando el mioma es pequeño, cuando el mioma es asintomático, ¿sí? Y se va haciendo nomás controles cada 6 meses. Tratamiento quirúrgico. Se puede hacer una cirugía radical o una conservadora. La conservadora es la miomectomía. Se realiza en mujeres jóvenes sintomáticas y o con miomas de gran tamaño, pero con deseo de gestar todavía. La miomectomía puede ser por laparotomía, por laparoscopía, en casos seleccionados, o por histeroscopía en el caso de mioma submucoso. La cirugía radical, que es la histerectomía, está indicada en pacientes con deseos reproductivos cumplidos, que tengan miomas sintomáticos de gran tamaño, o si fracasa el tratamiento conservador, que era la miomectomía, ¿sí? También realizamos la histerectomía radical, ¿verdad? Que sería sacar también todos los ovarios y demás, cuando la paciente ya tiene cierta edad, 50, 60 años, ¿sí? Cuando ya no les sirven sus ovarios, generalmente. Cuando realizamos una embolización, es una alternativa aún no extendida a la miomectomía en miomas sintomáticos, muy vascularizados y no pediculados. Fundamentalmente se utilizan las intramurales o en miomas recipientes que ya fueron sometidas a cirugía. Consiste justamente en la localización de la arteria uterina mediante la introducción de un contraste a través de un catéter que se inserta en la arteria femoral, y una vez que se localiza la arteria uterina se introduce pequeñas partículas embolizantes que producen isquemia en el tejido del mioma y de esa manera se reduce su tamaño, ¿sí? Es como lo que veíamos acá en esta imagen, ¿sí? Se introduce el catéter, se envía justamente las microesferas que hacen que colapsen las ramitas de las arterias que nutren al mioma y entonces por ende no crece esa atrofia, ¿sí? El tratamiento médico lo hacemos con los análogos de la GnRH, ¿sí? Que son las hormonas liberadoras de gonadotropina, que lo que hacen es disminuir el tamaño del mioma, disminuyendo su vascularización, ¿sí? Es el tratamiento médico que le vamos a dar a la paciente con miomas, si son para un tratamiento médico, evidentemente. No producen muerte celular, por ello, al finalizar el tratamiento vuelven a crecer. Por lo tanto, los efectos benéficos del tratamiento son temporales. A medida que se va consumiendo el medicamento, nomás después tienen volver. La ventaja de la utilización de los análogos previo a las cirugías sí son efectivos. ¿Por qué? Porque va a disminuir la hemorragia intraoperatoria, facilitar la resección laparoscópica de los miomas subserosos, inducen atrofia endometrial, por lo que posibilita su resección histeroscópica en caso de mioma submucoso, ¿sí? O sea, previo a una cirugía sí son convenientes utilizar porque van a reducir el tamaño y va a ser más fácil trabajar con ellos, ¿sí? También puede utilizarse cuando está contraindicado el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Otros tratamientos que se utilizan son tratamientos sintomáticos.
vamos a darle AINES, antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, que lo que hace es reducir justamente la cantidad de sangrado. Podemos darle, si está anémica, preparados con hierro, y analgésico en caso del dolor, ¿sí? Ahora bien, pasamos a otra entidad que son los pólipos endometriales. Son protrusiones benignas, como pueden ver aquí en la imagen, a nivel del endometrio. Contienen abundantes vasos sanguíneos, por lo que son causas frecuentes de sangrado en la menopausia. La transformación maligna del pólipo endometrial es sumamente rara, menos del 5%, aunque es frecuente que se la asocie con el adenocarcinoma de endometrio, que se presenta en el 10 a 30% de los casos, ¿sí? En cuanto a la clínica, la edad más frecuente de aparición de los pólipos endometriales es entre los 30 a 60 años, o sea, muy parecido a los miomas que dijimos 35 a 50 y piquitos de años. El síntoma más habitual es la metrorragia, aunque a menudo son asintomáticos los pólipos endometriales, ¿sí? El diagnóstico es anatomopatológico, aunque la ecografía transvaginal o la histeroscopía puede ponernos a sospechar de ello. Pero el diagnóstico lo vamos a hacer con la anatomía patológica. Entonces, si se consulta, ¿cómo realizamos el diagnóstico de un pólipo endometrial? Y le ponen de opción ecografía transvaginal, clínica, histeroscopía o anatomía patológica. La correcta iba a ser anatomía patológica, ¿sí? El tratamiento de los pólipos endometriales consiste en la extirpación quirúrgica mediante histeroscopía realizando estudios histopatológicos para descartar malignidad siempre, ¿verdad? En casos seleccionados de mujeres asintomáticas se puede también adoptar una conducta expectante con control periódico, ¿sí? Generalmente se introduce, ¿verdad? Se hace por histerosonografía, ¿verdad? O histeroscopía más polipectomía, ¿verdad? Entonces se introduce el histeroscopio y se abraza, vamos a decirle, lo que sería el pólipo para extirparlo, ¿sí? Podemos ver aquí, se ensambla, se disminuye la luz del círculo en el cual englobamos el mioma hasta que se estrangula y se corta, ¿sí? De esta manera para que puedan ser extirpados. En la hiperplasia endometrial, que es otra entidad, es un trastorno que consiste en la proliferación del endometrio por acción de los estrógenos sin el efecto compensador de la progesterona, ¿sí? Es una enfermedad que se da fundamentalmente en las mujeres con ciclos anovulatorios. Así observamos una paciente con un endometrio normal, ¿sí? Lineal en este caso, y una hiperplasia endometrial. ¿Ven cómo está súper engrosado? ¿Sí? A eso llamamos hiperplasia endometrial. En cuanto a la anatomía patológica, podemos observar una hiperplasia simple y una hiperplasia compleja. La simple presenta un endometrio con alteraciones en la arquitectura de la glándula y puede mostrar quistes que le dan un aspecto de queso suizo, ¿sí? Eso es anatomía patológica. En la hiperplasia compleja hay un aumento del número y tamaño de las glándulas endometriales con un estroma más escaso entre ellos, ¿sí? En la hiperplasia simple con atipias, se observan lesiones de hiperplasia simple con atipias celulares, y en las complejas con atipia hay asociación de atipia celular y nuclear a las lesiones de hiperplasia compleja que describimos anteriormente. El potencial evolutivo generalmente entre el 1 al 3% de la hiperplasia sin atipias desarrollan un carcinoma endometrial frente al 8 a 29% de la hiperplasia con atipia. O sea, es más frecuente que una hiperplasia con atipia evolucione hacia un carcinoma, en un 8 a 29% más frecuente que una hiperplasia sin atipia. Es solamente el 1 al 3% evoluciona a un carcinoma, ¿sí? La hiperplasia típica puede considerarse precursora del carcinoma endometrial, pero no de otros tipos histológicos, como el seroso o el de células claras, que son los de peor pronóstico, ¿sí? Entonces, la hiperplasia atípica puede considerarse precursora del carcinoma
tiroides? Sí puede, pero no así de los otros tipos histológicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En general se aceptan los mismos factores de riesgo que para el adenocarcinoma de endometrio, que son la obesidad, diabetes, hipertensión, anovulación o patologías que produzcan anovulación como hemorragias disfuncionales perimenopáusicas o el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Y la administración de estrógenos no compensados con progesterona, que es el mismo proceso que ocurre en la anovulación. La secreción de estrógeno continuo sin compensación de progesterona al no haber ovulación, ¿sí? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, al igual que el pólipo endometrial de la hiperplasia, también es anatomopatológico, ¿sí? Ante la sospecha de patología endometrial por la presencia clínica, que sería metrorragia peri o postmenopáusico, ¿verdad? Antes de completar su menopausia o ya posterior, una vez diagnosticada su menopausia, que tenga sangrado, nos hace sospechar, ¿verdad? Por hallazgo ecográfico, ¿verdad? Engrosamiento endometrial mayor a 5 milímetros, se considera ya generalmente sospecha de hiperplasia en mujeres posmenopáusicas o mayor a 15 en mujeres premenopáusicas, ¿sí? Es obligatorio obtener material para estudio anatomopatológico y el diagnóstico de elección es la histeroscopía biópsica, ya que ofrece la ventaja de visualizar la cavidad, a la hora de realizar la biopsia. Por eso de elección es la histeroscopía biópsica. Otros métodos también útiles son el legrado biópsico fraccionado y las cánulas flexibles tipo Conier o Pipette, ¿sí? Entonces, diagnóstico de elección para la hiperplasia, histeroscopía biópsica. El tratamiento, los dos factores más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir el tratamiento adecuado son la edad de la paciente y las características histológicas de la lesión. Dijimos que la hiperplasia puede ser con atipia o sin atipia, ¿verdad? Con atipia se realizará generalmente histerectomía por el riesgo de que vaya a una degeneración maligna, ¿sí? Entonces, tratamiento de hiperplasia con atipia, histerectomía. Tratamiento de hiperplasia sin atipia, ahí tenemos que ver si la mujer está en edad fértil y aún con deseo de descendencia, vamos a inducir la ovulación, vamos a dar progesterona. Si es una mujer en edad fértil pero sin deseo de gestar, se disponen de múltiples opciones que va a depender de cada caso. Si una mujer en edad fértil sin deseo de gestar, se puede utilizar gestágeno. En la segunda fase del ciclo, se puede utilizar DIU, liberador de levonorgestrel, tratamiento combinado con estrógeno y gestágeno, danzol o análogos de la gonadotropina, ¿sí? Aquellas mujeres que rechacen el tratamiento médico que acabamos de citar o en las que persiste la hiperplasia a pesar de haber recibido ya tratamiento médico, le vamos a ofrecer la histerectomía, ¿sí? Aquellas que no quieran más embarazarse. Y en las mujeres que están en la peri o posmenopausia es posible utilizar gestágeno durante 3 meses o un tratamiento quirúrgico que sería la histerectomía, ¿verdad? La radical, sobre todo en aquellas ya de tercera edad, 60 años en adelante. Y tenemos casos clínicos, antes de terminar, creo que alguien pidió admitir. Okay. Bueno, volvemos al caso clínico. Bueno, vamos a ver quién estuvo atento a la clase, ¿sí? Tenemos un caso. Mujer de 55 años, hipertensa y diabética, ¿sí? O sea, tiene patología de base, 55 años, con índice de masa corporal mayor a 30, o sea, indica que está gordita, obesa. Acude a la consulta de ginecología por sangrado vaginal de varios días de evolución tras 5 años de amenorrea. O sea, esta paciente ya era menopáusica y 5 años después de su menopausia, o sea, posmenopausia, empezó su sangrado. La línea endometrial que fue medida por ecografía es de 10 milímetros. La biopsia que se tomó por histeroscopía
informa hiperplasia de endometrio, compleja, atípica. Ya tenemos el diagnóstico. Ahora lo que nos preguntan, ¿cuál es la mejor opción terapéutica? A, histerectomía total con salpingoforectomía bilateral. B, análogos de la gonadotropina. C, resección endometrial por histeroscopía. D, DIU, liberador de levonorgestrel. Y E, gestaje. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta correcta? Paciente de 55 años de edad, hipertensa diabética, obesa, con sangrado en la posmenopausia, con endometrio engrosado, por el cual se biopsió y informa la anatomía patológica que tiene hiperplasia de endometrio compleja atípica. Atípica. ¿Cuál es la mejor opción terapéutica? A ver. Chicos. Si es atípico, no sería la histerectomía, doctora. La histerectomía, muy bien. Uno, ya tiene 55 años. Segundo, me dice que hace 5 años que no menstruaba, ¿verdad? Entonces, inclusive puedo hacer una salpingoforectomía bilateral, sacar ovario, trompa y útero, completito. Y esa es la respuesta, justamente. Si se le quita los ovarios, doctora, ¿no tendría problemas hormonales la paciente después o eso no influye? Generalmente, a los 55, 60 años, ya los ovarios no producen la misma cantidad de hormonas que produce una persona joven, ¿verdad? Entonces ya muchas veces van a escucharlo decir, ya está de balde su ovario. ¿Por qué? Porque casi ya no secreta hormona. En todo caso, si hay demasiada desequilibrio hormonal, lo que hacemos es hacer una terapia de reemplazo hormonal, pero que generalmente no conviene hacer cuando la paciente ya está en estado de menopausia. Muchas veces con hacerle una histerectomía total con una salpingoforectomía bilateral, solucionamos el problema. La paciente no suele tener sofocos o síntomas así por descenso hormonal, vamos a decir. ¿Sí? En el caso de que haya, se le puede dar una terapia de reemplazo, pero generalmente no vemos. Vemos en aquellas jovencitas, aquellas que tienen 35, 40 años, que por algún motivo tuvieron que irse a la histerectomía, encontraron de paso un endometrioma en un ovario, en el otro encontraron, pobrecita, un quiste tabicado, entonces donde sí o sí tenemos que sacar y no tenemos nada de ovario sano, bueno, entonces hay que sacar únicamente y en ella sí hay que sí o sí hacer una terapia de reemplazo hormonal, porque de no hacerlo la paciente sufre bastante por el desorden hormonal que se genera. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Bueno, segundo caso. Paciente de 49 años con mioma uterino de tamaño equivalente a una gestación de 12 semanas, o sea, es grande, que presenta hipermenorrea, sangra mucho, y hemoglobinemia, o sea, tiene una hemoglobina de 9, está anemizando a la paciente, y no existe patología de base asociada. La paciente está en lista de espera para que se le practique una histerectomía programada, pero recién dentro de 3 a 4 meses. En dicha paciente está indicado el tratamiento preoperatorio con A, estrógenos, B, ergóticos dopaminérgicos, C, inhibidores de la fibrinólisis, D, análogo de la gonadotrofina y E, derivados del cornezuelo de centeno. ¿Qué dijimos que en los miomas nosotros podemos dar prequirúrgico que ayudaba a disminuir el tamaño, porque actuaba a nivel de la vascularización del mioma y por ende no crecía y nos ayudaba a aguantar o a llegar para la cirugía? ¿Cuál de estas opciones era? A ver quién estuvo atento.
Puede ser el estrógeno, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Alguien? ¿No podrían ser Si los no sabe, análogos análogos de, de la gonadotropina? ¿alguien dice otra opción? ¿O todos concuerdan con eso? Parece que todos están de acuerdo contigo. Efectivamente, son los análogos de la gonadotropina. Habíamos dicho que actuaban disminuyendo el volumen y la vascularización que le llega al mioma. Por ende, disminuye el tamaño y es el tratamiento indicado preoperatorio en este caso. ¿Por qué no vamos a utilizar estrógenos? Porque al inicio, cuando hablamos de los miomas, justamente dijimos que la etiopatogenia se desconoce, pero sí se acepta y se cree que los estrógenos tienen mucho que ver con el crecimiento de los miomas, porque generalmente ya se atrofian esto cuando llegamos a la menopausia, cuando ya no se secreta estrógeno ni progesterona. Entonces, si vos le das estrógeno, lo que vas a hacer es que crezca más de tamaño. Entonces, estrógenos no, ¿sí? Entonces, lo correcto está bien, análogo de la gonadotropina. Excelente. Último caso. Ante una mujer de 60 años que padece una hiperplasia endometrial atípica, ¿cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado? A tener en cuenta acá, la edad, 60 años, con hiperplasia endometrial atípica. ¿Qué le vamos a hacer? Está engrosado, está hiperplásico su endometrio, pero es atípico. A, legrado fraccionado. B, histerectomía con conservación de anexos. C, histerectomía radical, que significa sacarle los anexos. D, 25 miligramos por decilitro de gestágeno durante un mes. Y E, radioterapia externa. ¿Qué le vamos a hacer a la paciente? Y la opción C, doctora, histerectomía radical. Muy bien. Justamente habíamos dicho hiperplasia endometrial con atipia, cirugía radical. ¿Y cuál era la cirugía radical? La histerectomía, con extirpación de ambos anexos. Efectivamente, porque a esa edad y con una hiperplasia atípica, no está recomendado dejar los anexos porque eso pues, tiende luego a degenerarse y producir otras complicaciones. Excelente, súper bien. Doctora, Sí, en la cuestión 2, sí, los ergotamínicos, creo, ¿verdad? Ergóticos y derivados del centeo, ellos sí, serían la misma cosa, ¿verdad? sí, tienen la misma funcionalidad. Sí, Gracias, doctora. dale. Excelente. Bueno, hasta aquí la clase de hoy, chicos. Espero que no haya quedado dudas. Si es que hay dudas, me consultan. ¿Todo claro? Creo que sí, estará todo claro. Excelente. Bueno, siendo así, me dejan los presentes, por favor, por chat, aquellos que todavía Doctora, ¿podría Sí, facilitarnos las diapositivas también, por favor, en el grupo? sin problema, les paso en el grupo, en breve. Como recordarán, les había dicho que yo tengo a las 7 otra clase con otro grupo, entonces estoy así cortita ya de tiempo, voy a dar toda esa clase y después yo les facilito la diapositiva, ¿está bien? Sí, cuando puedas más, no hay problema. Gracias, doctora. Dale, Gracias, doctora. dale, hasta luego, que tengan buen resto de jornada, nos vemos en la siguiente semana. Igualmente, doctora, nos vemos.